Ya, súper. Ya, ahora sí, buenas noches a todos y a todas los que están en este conversatorio. Importante para nosotros como Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso, estar iniciando este año con este excelente conversatorio, con una expositora de lujo. Nosotros estamos muy contentos que nos acompañe hoy día y a todos los presentes en realidad porque tenemos que conmemorar los 100 años de la Seguridad Social y la Salud en Chile. Este es el primero de los 3 conversatorios que pensamos hacer durante el año. Eh, Dentro de los próximos meses queremos hablar de la ley de ISAPRES y también queremos esperar, ¿cierto? A ver si nos atrevemos a ver qué está pasando con otras leyes en el país. Así que bueno, dejarlos a ustedes muy bienvenidos, darles un cordial saludo y va a moderar este conversatorio el doctor Dagoberto Duarte, a quien dejo para presentar a nuestra invitada. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como dice Ronda, este es el primer conversatorio y para mí es un gusto poder moderar esta reunión que tiene como invitada especial a María Angélica Illanes, doctora, historiadora, a quien me ha tocado ya comentar un par de ocasiones en Valdivia específicamente, en algunos encuentros que hemos hecho ya. Su trabajo ha sido muy importante. eh, Sobre todo porque hay ciertos libros que nosotros pensábamos recién al conversar, cuando comenzamos esta reunión, de que deben estar a disposición de toda la gente, como el libro que se hizo por ahí por el año 2000, 2010, que se llama En el nombre del pueblo, del Estado y la Ciencia, Historia Social de la Salud Pública, Chile 1880-1973. Lo importante es que ese libro muestra un poco la perspectiva que nos ha dado María Angélica Llanes de hacer un trabajo historiográfico sobre la salud pública en Chile que parte del siglo XIX. Creo que hay pocos trabajos que tengan esa amplitud que ella nos está entregando. Ahora, ¿por qué estamos celebrando los 100 años de la seguridad social en Chile? Básicamente porque el año 1924, el 8 de septiembre de ese año, se creó la, en la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, ¿ya? Esa fue la primera ley, la ley 4054, que establece el seguro de enfermedad, invalidez y de accidente del trabajo. Y poco después, el 14 de octubre de ese mismo año, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que años más tarde dio origen a los Ministerios de Salud y del Trabajo. Esos son los dos hitos por los cuales se está pensando y se está celebrando ahora los 100 años de la seguridad social. Pero hubo una seguridad social de antes, y eso es lo que vale la pena comentar con María Angélica, porque ella ha documentado un trabajo muy interesante que se hizo antes de esa fecha. Sin más que eso, le doy la palabra a María Angélica para que ella nos anime en nuestra conversación. Eso. Gracias. Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias por la invitación. Y las felicito por conmemorar este hecho fundante, ¿no?, de la sociedad nuestra en el siglo XX. ¿Mm? De todas maneras, quiero agradecer también la oportunidad de haber podido investigar la salud pública desde la perspectiva de la historia social. Y desde la perspectiva de una historiadora, no soy del área de la salud y por eso pido excusas siempre por entrometerme en un área que es muy propia, ¿no?, muy genuina. eh, y, y bueno, pero de todas maneras es un área que es muy política también y muy constructora de sociedad. Por lo tanto, también nos pertenece a todos. En ese sentido, las miradas críticas que pueden a veces molestar un poco, en realidad obedece a eso, ¿no? Que la salud pública no es solo un área de la salud, sino que es un área de la política y de la sociedad. Pero estoy muy contenta de que hayan grupos que están tomando conciencia
de este momento conmemorativo, ¿no? Porque la conmemoración abre como un portal del tiempo, ¿no? En que aparece de alguna manera un hecho significativo que si no permanece oculto. Y el acto conmemorativo es un acto de apertura a ese momento significativo, fundante, para poder hacer una lectura, una relectura de ese momento, de ese hecho, y también siempre está la tentación de establecer la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia con el presente. Ver un poco qué ha pasado con este presente, cómo ha sido la evolución desde ese acto significativo, fundante, al presente, y surgen una serie de preguntas. Siempre el acto conmemorativo es un acto que se realiza desde el presente y desde las inquietudes que tenemos nosotros acá, ahora, ¿no? Entonces, yo diría que hay, podríamos mencionar tres preguntas que a mí se me ocurren que, que surgen en un acto conmemorativo como este, ¿no? Por ejemplo, una puede ser cuál es la diferencia histórica entre ese momento que posibilitó la emergencia del sistema de seguridad social y nuestro presente, ¿no? Que es tan radicalmente distinto, de dónde residen esas diferencias. Y otra pregunta que uno se hace desde el acto conmemorativo es en qué consistió la construcción del sistema de seguridad social al momento de su fundación y en qué consiste el sistema de seguridad social actual. Esa diferencia también uno está tentada de hacerla, ¿no? Y también existen algunos elementos de ese pasado de seguridad social y de salud que podamos rescatar para nuestro presente o futuro en este campo social de la realidad. Esas son también, es una pregunta tentadora que siempre se hace cuando, perdón, cuando conmemoramos y, eh, y en ese sentido, entonces, yo no pretendo contestar estas preguntas, pero sí son preguntas propias conmemorativas, ¿no? Y que sí podemos eh, tratar de conversar en torno a ellas. Nunca uno tiene respuestas eh, eh, acabadas, ¿no? Y bueno, respecto del momento, ¿no? O sea, cuál es el carácter del momento en que surge la seguridad social? Este momento, y cuáles son como las claves de ese tiempo, ¿no? Y la clave de ese tiempo es eh, el capitalismo industrial, ¿no? Y manufacturero que se desarrolla en un campo total de laissez-faire, de dejar pasar sin leyes, en una forma totalmente anárquica, con un Estado liberal policial, ¿no? Y en esa circunstancia emerge este capitalismo de acumulación primitiva de capital, se diría, de gran acumulación de capital, y en ese sentido, entonces, se genera esta inseguridad de la vida del trabajador en esa circunstancia, ¿no? Y esta inseguridad es algo nuevo, porque efectivamente antes la sociedad estaba arraigada a la tierra, y si bien había una inseguridad vital básica, que todos siempre existe, ¿no? De alguna manera el arraigo a la tierra era un modo de vida que de alguna manera era estable, ¿no? Pero en la inseguridad en el capitalismo es de otro tipo de inseguridad. Es una inseguridad que no es la inseguridad del ciclo de la vida o del ciclo de los cultivos, ¿no? Es una inseguridad en el sentido que tú dependes de la voluntad de un otro que tiene mucho más poder que ti, que que toma posesión de tu fuerza de trabajo y que de esa voluntad otra pasa a depender tu vida, tu muerte y tu familia, digamos. Entonces, la inseguridad que se genera es una inseguridad, podríamos decir, construida culturalmente, económicamente, socialmente. Ya va a depender básicamente de una relación social de producción. Entonces, esta inseguridad es la que genera, digamos, la búsqueda
de seguridades, de protección. Y en ese sentido, entonces, los que primero se constituyen en en un cuerpo de protección social son los mismos obreros y obreras y artesanos también, los artesanos están muy diezmados también por el capitalismo, en cuanto a que están perdiendo también su trabajo. Entonces, este conglomerado humano que queda dependiendo de un otro para su vida y su supervivencia, generan un poder social, ¿ya? Y este poder social va a buscar compensar esa inseguridad y también construir su propio poder social a través de la organización. Y eso es decisivo para entender este poder social. Y esta organización, entonces, eh, construye un mecanismo en su interior eh, que busca proteger su cuerpo, su medio de producción, que es su cuerpo, y también su vida, su familia y su, su, su propia sociedad, ¿no? Obrera, trabajadora. Y por eso consideramos que la, la protección social, la previsión social, digamos, nace en el seno de este nuevo poder social que busca hacer de que busca, digamos, superar la inseguridad en el capitalismo. Y este poder social, en general, también va a producir un poder contestatario también, ¿no? Porque estas cajas van a ser un ahorro importante que va a sustentar también los movimientos. Y en ese sentido, entonces, se va a constituir aquí un poder social que va a tener como eje, digamos, de construcción de este poder social, la protección de la salud de su cuerpo. ¿Mm? Y también, por supuesto, la construcción de su autonomía eh, la construcción podríamos decir, de su separación respecto de la dominación, con una conciencia de sí mismo como clase, como cuerpo. Y en ese sentido, pero lo decisivo de esta organización, el éxito de esta organización, es la caja de ahorro para la protección y el cuidado de su salud y de su cuerpo, como vida y como medio de producción. Entonces, este elemento es muy decisivo para lo que viene posteriormente, pero al mismo tiempo esta inseguridad del capitalismo no solo, no solo va a transformar la fuerza de trabajo individual en un cuerpo con poder social, de poder social, sino que además esta inseguridad en el capitalismo va a generar nuevas teorías eh, del capital, nuevas teorías de economía política, ¿ya? Y se genera también, a fines del siglo XIX, las sociedades de socorros mutuos surgen desde mediados del siglo XIX en Chile y en el mundo, incluso antes, pero además esta inseguridad va a generar esta nueva teoría de economía política que va a tener en Alemania este gran exponente que es Federico List, y en Estados Unidos otros exponentes que también están ahí pensando un capitalismo que no es el, el del liberalismo de Adam Smith, ¿no? Y esta nueva teoría económica es decisiva también para entender lo que pasa después, porque esta teoría económica efectivamente plantea de que la inseguridad en el capitalismo eh, está, está corroyendo, digamos, de alguna manera el desarrollo, y lo importante es que haya un nuevo sujeto que se haga de alguna manera responsable de proteger a lo que se va a denominar la riqueza de las naciones, que ya no va a ser la libertad de comercio, como había planteado Adam Smith, sino los trabajadores, la fuerza de trabajo, las fuerzas productivas. Entonces,
estos dos elementos, digamos, de alguna manera la experiencia organizativa en la construcción de un poder social para la protección de la salud y de la vida, y por otra parte una nueva teoría económico-política que va a levantar al Estado como una entidad, digamos, que, que tendría que encarnar el todo, ¿no? En palabras hegelianas, porque claramente List y esa teoría está tomándose de Hegel. Es el Estado el que encarna, digamos, lo que es de todos, ¿no? Mientras que el capitalismo siempre va a estar en el interés de un particular, ¿ya? Entonces, esta oposición entre el interés particular y el interés de todo se va a plantear en esta teoría, ¿ya? Se va no solo se va a oponer, sino que se va a proponer, ¿m? Que esta es una realidad a partir de la cual se debe dar paso a un nuevo régimen en el capitalismo, que es una economía política basada en la protección de las fuerzas productivas y especialmente de la fuerza del trabajo. Esta teoría, digamos, es clave porque siempre necesitamos no solo experiencias, sino que ideas, ¿ya? La historia nos muestra que las ideas son fuerzas poderosísimas que cambian la realidad. Y esta idea, entonces, que además va a cristalizar eh, décadas después en Alemania, eh, con Bismarck, como sabemos, en que va a levantar este experimento, ¿m? Porque todas las políticas son experimentos, son invenciones humanas para ir de alguna manera construyendo sociedades. Y en este caso, entonces, el experimento basándose en la teoría de la economía, de la teoría económica de List, en que levanta al Estado como el, la entidad de lo de todos, donde habita el conjunto, o lo público, que es lo mismo que se opone a lo privado. Entonces, este Bismarck a fines del siglo XIX inventa y presenta estas leyes de seguro social de accidente del trabajo, invalidez y vejez, eh, que va a atender, digamos, a eh, paliar esta inseguridad, ¿no? Es bastante precario en este momento la situación porque igual esta ley plantea que van a jubilarse a los 70 años, digamos que cuando había un promedio de edad de 35, pero de todas maneras lo que hacen estas leyes, y vamos a ver que en Chile igual, lo que hacen estas leyes es legitimar a una entidad legislativa que no es la del Parlamento, sino que es una entidad que se constituye en un nuevo poder social, un nuevo poder político-social que es el Estado. Y entonces, este experimento, esta propuesta que se generó en la filosofía eh, hegeliana, que llega a la política a través de la teoría económica y que se implementa, digamos, a fines del siglo XIX como una invención moderna, es lo que va a fructificar en Europa y especialmente después de la Primera Guerra, en que el Tratado de Versalles va a recomendar estas estas leyes y esta presencia, esta directriz de este ente Estado, que otrora era puramente policial, para ser un, un ente de política social, ¿ya? Entonces, esta es una verdadera revolución pasiva, diría Gramsci, porque no hay participación de los grandes movimientos eh, populares o sociales, sino que es una revolución que se hace eh, desde, digamos, el poder del político, ¿no? Desde el poder político. Y este es un momento entonces que va a aplicarse después en todo el mundo en vista
de un movimiento social en alza que está propiciando la revolución social, como sabemos, la revolución soviética, que va a poner en alerta a todo el mundo occidental y va a poner incluso, entre paréntesis, la oposición permanente a cualquier legislación por parte del empresariado. La Revolución Rusa fue muy importante, decisiva, para todo lo que ha sido la experiencia del bienestar en Occidente. Y porque eso permitió de alguna manera levantar esta otra alternativa. Así que ese momento, digamos, de la emergencia de estas leyes, de esta seguridad social como concepto, como invención política, se explica de alguna manera por estas tres elementos, ¿no? Que convergen. Por una parte, la experiencia de la inseguridad encarnada en el trabajador que la sufre y que también es capaz de constituir un poder social ahí, y este poder social que finalmente se levanta, se revoluciona, contesta, digamos, y que está en alza en el principio del siglo XX. Por otra parte, esta teoría político-económica que cuestiona el capitalismo neoliberal, liberal, perdón, el capitalismo liberal radical, ¿no? Y plantea que la riqueza de las naciones es la fuerza de trabajo, es decir, instala el sujeto de la economía en el propio obrero, ¿no? Ese también es un hecho revolucionario desde el punto de vista teórico, y porque el obrero era considerado una mano de obra desechable prácticamente. Y de pronto instalar en el sujeto obrero, el sujeto de la economía, de la riqueza de las naciones, es una revolución. Y en tercer lugar, esta emergencia del Estado que permite que desde la voluntad política, desde la filosofía a la voluntad política, se llegue a la realización concreta. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos son los que, como decíamos, definen ese momento de construcción de la seguridad y de la salud, digamos. Vamos a ver por qué la relación entre, la relación entre, ya lo hemos visto en la sociedad de socorro mutuo, la relación entre inseguridad y enfermedad, ¿no? Y muerte. Y por lo tanto, la relación entre seguridad y salud y vida, ¿no? Esa conjunción que también es algo especial, ¿no? Que se da en este momento. Eh, por otra parte, digamos, eh, lo que va a surgir en Chile, ¿ya? Es, estos elementos están presentes, ¿no? En Chile, a principios del siglo XX. Tanto la experiencia de la sociedad de socorros mutuos como la difusión de estos nuevos principios de la economía política, especialmente después de la Primera Guerra, en que incluso Alessandri es como un vocero de estas nuevas teorías, y hay un estamento médico directriz que de alguna manera se encarna estas nuevas teorías, ¿no? Estoy pensando en Alejandro del Río, en Lucio Córdoba, en Ezequiel González Cortés. Es un grupo de líderes que han estado en Europa, que se han empapado de estas ideas y que están convencidos de que hay que hacer una transformación bastante radical en el sistema, ¿no? Y eh, entonces están los elementos, digamos, están palpitando los elementos ahí, un movimiento en alza, se están constituyendo poderes sociales muy fuertes, como sabemos en los años 20, la Federación Obrera de Chile, la Federación Mutualista, también obrera, y también la Federación de Empleados de Chile. Son federaciones a nivel nacional, digamos, que están constituyendo poderes sociales dispuestos, digamos, a eh, impulsar, presionar y llevar a cabo una revolución al sistema capitalista.
que vivía una anarquía, como habíamos dicho, absoluta. Y bueno, sabemos que esto se transformó en un programa, digamos, que a diferencia del programa de Alemania, de Bismarck, acá en el caso de Alessandri no pudo llevarse a cabo, ¿no? Este programa contemplaba toda la legislación laboral, ¿no? Y el libro cuarto de esta legislación que contemplaba la previsión social. Y lo que vemos en este momento, digamos, en el Parlamento es una obstrucción muy parecida a la que tenemos acá hoy día, una obstrucción parlamentaria donde allí reside el poder en la burguesía y la aristocracia agraria, y, hay un poder ahí que obstruye. Y en ese sentido, entonces, lo que ocurre es un golpe parlamentario. No es un golpe, podríamos decir, de Estado completo, digamos, como lo conocimos el 73, ¿no? Es un golpe parlamentario, un golpe militar parlamentario que penetra en el Parlamento, obliga a la burguesía, ¿ya? Y construye un poder, digamos, bastante débil, transitorio, para poder sacar toda esta reforma y este gran proyecto de sociedad moderna. Eh, el, el grupo, digamos, los empresarios trataron de todas maneras de impedir, aún con este golpe parlamentario militar, trataron de impedir estas leyes, ¿no? O sea, en un momento la caja del seguro de empleados fue suspendida por presiones de la Cámara de Comercio y de los salitreros ingleses, pero de alguna manera se pudo restablecer a partir de un segundo golpe militar, digamos, la segunda junta, que logra restablecer esta caja. Es decir, lo que está en juego ahí es un tira y afloja muy propio de nuestra sociedad, una sociedad donde las clases dirigentes no han perdido su poder ni su control social desde la colonia. Estas clases dirigentes, digamos, de la burguesía y de las aristocracias, se han sentido y han actuado como, digamos, legítimas detentadoras del poder político, económico y social, y en ese sentido ha sido una clase obstructiva, ¿no?, de las reformas. Por eso que no es extraño que para haberse podido abrir este paso hubo que dar un golpe parlamentario, y en ese momento entonces se produce esta alianza de poder entre la clase dirigente médica que participaba de estas ideas y estos militares. El, el proceso entonces es doloroso, es difícil, digamos, va a suponer, digamos, una presión y una represión también para todos los sectores. Es decir, el parto del Estado asistencial es un parto, digamos, inducido, ¿no? Es decir, inducido por la fuerza, por la voluntad, por la razón, y va a ser combatido por los empresarios y también por los obreros. Y entonces es interesante, digamos, cómo se pudo dar en Chile una voluntad, especialmente por parte del segmento dirigente médico, una voluntad férrea. Incluso cuando se tiraron bombas al Ministerio de Salud, cuando se estaba en paro general la clase obrera, eh, hubo un ministro, digamos, que era Corbalán, que no trepidó. O sea, las grandes transformaciones, de alguna manera,
también requieren de voluntades que estén dispuestas incluso a entregar su vida por eso, ¿no? Entonces, el tema fue difícil, doloroso, pero había una voluntad política y una voluntad de fuerza, de presión por la fuerza, que generó esta apertura, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaron las sociedades? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Qué pasó con la sociedad de socorros mutuos obrera? ¿Qué pasó con la clase empresarial, digamos? Eh, lo que hay que tener en cuenta es que este parto que son estos dos hitos que mencionó Dagoberto, que fue la caja del seguro obrero obligatorio, pero también la caja de empleados particulares y públicos, etcétera, todas las cajas, digamos, que se empezaron a formar, más este ministerio de 4 carteras, que yo insisto que es también del trabajo, porque si no, no se habría podido hacer, digamos, esta connivencia entre la caja y el ministerio, que fue la clave, que fue el ministerio de las 4 carteras. Eh, esta, esta, este doble aparato además generó múltiples otros aparatos, ¿ya? Fue una gestación múltiple de la Dirección de Sanidad, del Consejo Superior de Asistencia Social, el Consejo Superior de Protección a la Infancia, la Escuela de Servicio Social y la división del país en divisiones de sanitaria que abrazó al país de una, digamos, centralmente, en este proyecto, ¿ya? Entonces, fue una gestación que nos está hablando de la construcción en pocos años de un Estado nuevo, un Estado asistencial que busca hacer, como se decía, como se definía la asistencia, de la profilaxia de la miseria, es decir, del pueblo y de la salud del pueblo y del cuidado de su vida y del cuidado de su cuerpo y del cuidado de su familia, el fundamento del Estado y no solo, digamos, la represión. Entonces, este es el carácter de la revolución. No solo estamos conmemorando la emergencia de la seguridad social y del Ministerio de Salud, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, sino que también estamos conmemorando la revolución que levanta el Estado asistencial en Chile. Y evidentemente que, dado el carácter de esta revolución, obviamente que la resistencia, y dado el carácter integral de esta revolución, dado el carácter nacional, dado el carácter, digamos, podríamos decir, profundo de esta revolución, eh, no va a trepidar frente a los movimientos de oposición, ¿ya? El movimiento obrero, bueno, en este momento es interesante que cuando emerge en la primera etapa, los primeros años, las sociedades de socorros mutuos iban a recibir estas prestaciones, estas, digamos, imposiciones. ¿Sí? Las recibieron en los primeros años. Después, el año 27, los 2 primeros años. Después, el año 27, se les quitó la mitad, ¿no? Y finalmente, el año 50, prácticamente las dejan sin las imposiciones. ¿Qué significa esta previsión social? Significa que toda la comunidad de los trabajadores, de los empresarios y del Estado van a construir este ahorro social para poder sanar, para poder cuidar y para poder construir una sociedad de bienestar como se habló en ese momento. Y la salud entonces fue una clave, como decía un doctor ahí Viñamarino, que doctor Tello, o sea, el eje de todo el sistema
es la relación entre el médico y el obrero en la caja del seguro obrero obligatorio. Este es el eje del sistema. O sea, si bien estamos hablando de una revolución sistémica a nivel del Estado, a nivel de la nación, a nivel de las relaciones sociales de producción que van a tener que eh, sacar su plusvalía, su salario también para construir este fondo, al mismo tiempo a nivel micro hay una revolución que se está dando todos los días en el seno tanto de la caja del seguro obrero obligatorio con el médico, y el obrero y el indigente, como a nivel de estos médicos con la visitadora social y los obreros y obreras y trabajadoras en sus casas, digamos, en sus ranchos, en sus conventillos. Se está realizando simultáneamente una revolución desde la base. Y esta es, digamos, la clave del éxito del proceso, ¿no? No solo por arriba, sino que también desde la base. Desde la base se está generando algo muy interesante, que es una, digamos, cooptación dialogante, amorosa, sensible, del pueblo que está sufriendo lo indecible, porque es decir, imagínense que el 40% de las muertes solo era de tuberculosis y toda la mortandad, digamos, de todas las otras enfermedades hacía que su vida fuera un riesgo permanente, ¿no? Y el sufrimiento de la pobreza es indecible. No hay palabras para explicarlo. Y al mismo tiempo, entonces, esta aproximación al cuidado, a las instituciones, a poder proteger a la familia, cuando la madre va al hospital y los niños quedan solos, ese diálogo que se da adentro, puertas adentro de esas casas. Y al mismo tiempo, en la caja del seguro, ¿no? Donde, si bien las relaciones son más ásperas, como lo reconoce el doctor Tello en su linda memoria, eh, él dice que ahí, digamos, se está generando dos cosas. Por una parte, el, la ficha médica. Y la ficha médica es un mecanismo a través del cual comienza a pertenecer de alguna manera todo el pueblo, todos los trabajadores a esta institución. Tienen ahí su historia de vida, tienen ahí sus dolencias, tienen sus dolores, sus problemas, y ahí tienen también sus medicinas, su cuidado. Entonces, la ficha médica, según el doctor Tello, es el mecanismo clave a través del cual el trabajador comenzó a vivir su pertenencia. Porque una cosa es que las leyes te obliguen, pero otra cosa es vivir una experiencia nueva. Y esta experiencia en que el médico sabe todo su historial, sabe lo que le ha pasado, sabe los reposos que ha tenido, sabe los medicamentos, etcétera, esa ficha está haciendo una revolución institucional a nivel micro de la realidad micro. Y el otro elemento es que el trabajador comienza a tener la experiencia del el derecho a la salud, el derecho que le confiere la ley, el derecho que le confiere su propio ahorro, su propio aporte. Entonces comienza a dignificarse en la exigencia. De repente son duros también, pero esta exigencia es una pedagogía del derecho. Este saberse que pertenece a una entidad en la cual él ha aportado eh, es una experiencia, digamos, diferente, muy diferente a la que tenía de la caridad y de la beneficencia, ¿no? Entonces, se está, a mi juicio, produciendo esta transformación en los dos planos de la realidad, ¿ya? Y esta simultaneidad de la transformación, esta visión, ¿no? Tan poderosa que tuvieron estos grupos que tomaron el poder en ese momento, de realizar
la transformación en todos los planos, ¿no? Tanto a nivel micro como a nivel macro, tanto a nivel local, central como nacional. Entonces, empieza a generar esta transformación. Y bueno, y poco a poco se van a ir acallando las voces de oposición en la medida que la salud pública, la seguridad social va organizándose con muchas dificultades, con muchas carencias, la medicina estaba siempre tensionada por el gasto en jubilaciones y en la cantidad de otros beneficios, ¿no? Que se entregaban a través de esta pura caja seguro, en que se daban todo tipo de subsidios y también cuotas mortuorias. Era una mezcla de mutualismo con seguridad social más institucional. Entonces, había mucha dificultad económica, pero de alguna manera se comenzó a construir una sociedad diferente, además apoyada por la Constitución del 25, que entregó al Estado este nuevo nombre, digamos, es deber del Estado, la educación, la salud pública, etcétera. Este deber del Estado lo transforma en un Estado de responsabilidad social, de compromiso social, de bienestar. Yo creo que ese bienestar fue una intención, no alcanzó a ser tanto de bienestar como en Europa, pero sí de compromiso social, de pacto social, eh, que queda finalmente cristalizado en la Constitución. Entonces, eh, eso es lo que nos construye en el siglo XX y que la diferencia respecto de este momento es muy radical, ¿no? La diferencia, nosotros vemos que, eh, por el contrario, digamos, lo que hoy día se ve es que es el empresariado el que tiene la hegemonía, en que está de alguna manera dirigiendo la sociedad en todos los planos, a nivel del Estado, a nivel del Parlamento, a nivel de la, de la cultura también, de los medios. Tenemos una hegemonía de la burguesía, digamos, ¿no? Y en ese sentido estamos en el Estado mismo ha sufrido un debilitamiento total y por lo tanto, si el Estado no hay un proyecto de Estado en la sociedad, no hay una teoría del capitalismo que lo legitime, ¿no? Porque ya no hablamos de teorías del socialismo, pero lo que posibilitó el cambio de Estado fue una nueva teoría dentro del capitalismo. Y después que también fue también apoyada por el keynesianismo. Entonces, no hay una teoría dentro del capitalismo que hoy día existen, digamos, propuestas, hay algunos nobles económicos que están proponiendo algunos cambios, pero todavía eso no entra, digamos, dentro de la hegemonía del proyecto, ¿no? Ni el discurso político. Entonces, no hay un proyecto ni siquiera en el seno del capitalismo que busque cambiar de alguna manera este gran nivel de inseguridad eh, que hay en este capitalismo, ¿no? Hay una inseguridad que ya no es tanto dada por las enfermedades, salvo en el COVID y sí las enfermedades que podemos tener, pero sí una inseguridad vital dada porque hay una precariedad laboral total, digamos. Eh, los jóvenes viven a proyectos, el mercado informal, el trabajo informal es, digamos, mayoritario en toda América Latina. Eh, la, la, las tendencias tecnológicas van a tender a precarizar totalmente el trabajo. O sea, hay una inseguridad eh, laboral, vital, de poder sobrevivir como, como, como sociedad y no tenemos, de alguna manera, una, una teoría, no tenemos una experiencia solidaria, organizativa. Yo me encontré con la sorpresa el año pasado de que las sociedades de socorros mutuos, las más importantes, por lo menos unas 20 o 25 o 30 incluso, sobrevivieron hasta la dictadura. ¿Mm? Me encontré en el Ministerio de Justicia ahí bregando a la sociedad de socorro mutuo
todavía. Yo pensé que se habían terminado en los años 60, pero no. Siguieron hasta el 80, un poco 76 más o menos, donde el gobierno de Pinochet empezó a tirar otras leyes de personalidad jurídica que las empezaron a ahogar, ¿no? Y tenían que tener, digamos, contabilidad y muchas exigencias y mucho control, y ya hoy día no las vemos prácticamente. Pero duraron mucho tiempo y esa experiencia incluso la hemos perdido, ¿ya? Entonces, hemos perdido la experiencia social de la seguridad social solidaria, hemos perdido el Estado, hemos perdido la teoría, digamos. Entonces, estamos en una situación de una desnudez radical, eh, y yo creo que hay que partir como desde cero, digamos, si es que uno quisiera tirar algunas líneas de por dónde podríamos caminar. Hay que darse cuenta que las sociedades de socorros mutuos surgieron en un liberalismo radical. Yo creo que siempre he tenido la esperanza de que se pueda generar eh, una solidaridad a nivel de sociedad civil en un liberalismo radical. Hoy día no tenemos las fuerzas sociales que existían entonces, que pudieron constituirse fácilmente en poderes sociales, como era la clase obrera, los artesanos, los gremios, pero sí existe, digamos, un potencial, podríamos decir, a nivel territorial, a nivel poblacional, a nivel de las villas, de los barrios. Yo veo hoy día en mi barrio, ¿no? Aquí en Niebla, eh, hay un potencial territorial con, hay que reformar las juntas de vecinos, hay que abrir más los CESFAM. Hoy día fui a una experiencia muy bonita en el CESFAM de un yoga para la tercera edad y hay otras actividades, otros talleres, eh, donde ahí se puede empezar a generar algo, ¿no? Y yo siento que la participación eh, es un potencial siempre en las condiciones más adversas. Entonces, creo que hay que seguir mirando a estas sociedades de la solidaridad social y mutual, que sobrevivieron tanto, ¿no? 2 siglos, por lo menos, y que están hoy día mostrándonos su experiencia. ¿Mm? Bueno, perdón si no tomé la hora, pero yo creo que ya estamos en la hora, más que No la se hora. preocupe, María Angélica, ha estado muy Perdón. interesante. Eh, Esto es un conversatorio, así que no hay tampoco reglas tan Sí, pues, fijas ni hay ya, tiempos tan fijos. El asunto es conversar, y usted nos ha dejado muchos temas para poder conversar, para poder abrir mucha idea. Yo no sé si las personas prefieren espontáneamente hacer alguna observación, alguna pregunta, o si prefieren hacerlo por el chat. Yo creo que ambas alternativas están vigentes. Yo les pediría, si alguien quisiera hacer alguna observación, alguna consulta, que levantara la mano en la aplicación, o si quieren nos mandan alguna cosa a través del chat. Yo estoy viendo aquí, por ahora no hay ninguna mano levantada. están Vamos a esperar cansados a algún esta hora. minuto. No, yo creo que estamos procesando un poco todo esto que está tan interesante que usted no mencionaba. Hay, ya hay 3 manos levantadas aquí. Vamos a hacer por orden, por lo menos en orden que va a verse en la pantalla. Mario Parada, primero. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Hola, Hola, buenas tardes. María buenas tardes. Angélica, primero que todo, agradecerte, felicitarte, como siempre, tan brillante y tan iluminadora tu conferencia y tu planteamiento. A mí me gustaría que profundizaras un poquito más respecto de este fenómeno que se da en Chile, respecto de la exclusión de la clase dominante de integrarse a un órgano estatal.
y dejar que desde mi punto de vista es una situación primigenia en la seguridad social en salud que se mantuvo después en el 52 y que se transforma y maquilla en el 80 y que hoy día nuevamente está en discusión. Y nuevamente, muchas gracias por tu exposición. Gracias. No sé si le parece, Angélica, si escuchamos las Sí, otras dos tenemos observaciones. preguntitas, claro, ¿Ok? preguntas o comentarios, y también Sí. pueden José. comentar y opinar. José también levantó la mano. Muchas, José tiene sí, también. muchas gracias. Bueno, tengo mi libro de cabecera, así que para mí es un honor así estar presenciándola, escuchándola y gozando de este conversatorio. Así que agradezco a los organizadores primero que nada. Y bueno, a usted también por la increíble presentación y reflexión. Yo quisiera pedirle si puede profundizar en esto que me pareció muy interesante de lo micro y lo macro, y particularmente de la relación médico-obrero, cómo eso se da y qué relación tiene con lo macro, ¿no? Si hay ahí alguna cierta autonomía en cómo se da esa relación, y también por cómo hoy día funciona nuestro sistema, ¿no? Y esa vinculación a cómo se ha desarrollado a partir en lo micro de la relación obrero-médico, ¿no? También la Ujú. primacía del médico, cómo también ha ido desarrollándose en ese sentido nuestro sistema de salud. Así que esa es mi pregunta. Ujú. Ya, Ok. Gracias. interesante. Y también tiene levantada la mano Yenitza Yuriuris. Yenitza. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Yanitza. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, el escucharla me resulta muy gratificante porque yo estudié mi enseñanza media en un colegio fiscal y creo que quienes me enseñaron la historia de este país en esa época eh, lo hicieron absolutamente con la verdad, porque todo lo que yo aprendí en esa época, en los años 70, es lo que usted eh, tan claramente ha podido presentar aquí sin yo saber en esa época que iba a estar participando del área de la salud. Así que muchas gracias. Yo quisiera más bien me generó una reflexión lo que Ujú. usted dijo a partir antes que finalizara, hemos perdido la experiencia social de la seguridad social solidaria, hemos perdido también el Estado como se entendía. Entonces usted decía, habría que partir desde cero. Me parece un buen ejercicio, pero también me hace pensar que, no sé si usted lo comparte, que así como cuando usted inicia su presentación, que dice que es el grupo médico de la salud que genera este movimiento, quizás hoy día, aun cuando seamos asociaciones gremiales y no gremios constituidos como históricamente se entendía, quizás fortalecernos, ser esto una motivación como para poder integrarnos eh, a través de los tiempos y de las posibilidades, sobre todo por este sistema económico bastante descarnado, no solamente en este país, sino que en el mundo. Entonces, quizás es eh, una exhortación y una motivación a quienes formamos los colegios profesionales y los gremios, eh, quizás empezar a ponernos de acuerdo tratando de poder emular lo que pasó en aquella época con el grupo de médicos que genera esta revolución. Ya que la clase política pasan años y los proyectos duermen como el sueño de la bella durmiente, quizás seamos nosotros eh, los colegios profesionales y los gremios que pudiéramos eh, despertarnos un poco. Eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Georgina. Fabián también quiere hacer una pregunta, una votación. Hola, profesora. hola. Saludos a todos los presentes. Don Dagoberto también, los saludo.
Doctora, quisiera solicitarle pudiese profundizar un poco más en el rol de los militares en el 24, particularmente en el episodio Ruido de Sables en el Congreso, conocido como Ruido de Sables, y sobre todo ver cómo se fue conformando ese sector, entiendo, de la, de la élite militar en Chile, favorable en un principio a los cambios y luego cómo fue evolucionando la postura inicial. Ujú, claro. Perdón, vamos a hacer una última pregunta, si le parece, Angélica, de Valeria, Claro. y de ahí le damos la palabra para que usted vea de todas estas preguntas o consultas que han surgido, cuál quiere responder. Valeria. ¿Valeria escucha? ¿Valeria Quilapán? Ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos bien. Gracias. La verdad es que no puedo encender la cámara en este momento porque estoy un poco impresentable, porque estoy un poco resfriada, pero agradezco la invitación. Agradezco la invitación del doctor y compañero Mario Parada. Yo soy de Alames, Chile. Pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Y bueno, agradecer en primer lugar al doctor Mario Parada por la invitación y también a la doctora Lamien María Angélica Llanes por su enorme contribución y por la reflexión que ha dado en este momento. Yo creo que, bueno, agradecer, pero también decir que quisiera, porque ella hace un recorrido, ¿no? De la historia de la salud social, de la salud colectiva en este país. Entonces, más allá de reconocer su trayectoria y como ella es una persona tan importante, quisiera preguntar sobre el futuro, pensando en el pasado, porque siempre pensamos en que el legado de la salud colectiva es el legado de Salvador Allende, ¿no? Del primer salubrista en este país. Entonces, y pensando también en las luchas populares y también indígenas, eh, ¿cómo, cómo la profesora María Angélica Llanes ve el futuro? Porque sabemos en el estado del arte en que está este país en este momento. Hay una inflexión, un momento de pensar en el pasado, pero también en lo que podemos hacer frente al futuro. Y quisiera saber, como también como mapuche, como mujer mapuche, como mi familia también, que descendemos, o sea, tenemos un tubún, tenemos una historia atrás, para atrás, en la historia de este país. Dado que yo pertenezco a una familia que es eh, muy antigua, Quilapán. Quilapán, del Lonco Quilapán, ¿no? La profesora María Angélica Llana debe saber muy bien quién fue el Lonco Fue. Quilapán, ¿sí, no? Entonces, quisiera saber, pensando en el pasado, pensando en el pasado y pensando también en lo que estamos ahora, en este momento, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le parece a ella cuál es su opinión en torno a el futuro que nos espera como salud pública, como salubristas, como salud colectiva? Ujú. ¿Llegaremos a algún puerto o no existe futuro? Porque yo en este momento no veo futuro, lamentablemente. Entonces yo quisiera saber la opinión de ella. Eh, ¿Qué es lo que piensa? ¿Tenemos futuro? ¿En este país recogeremos en algún momento
los preceptos, lo que nos enseñó este gran salubrista que fue Salvador Allende? ¿O nos vamos a quedar aquí? ¿O nos vamos a quedar en esta inflexión que es el capitalismo, donde no existe más allá que el agua para su molino? ¿Qué piensa usted, señora Lamien, ñaña, María Angélica Llanes? Gracias. Bien, muchas gracias, Valeria. Sí. María Angélica, ahora sí. Hay Bien. 5 preguntas, Bueno, observaciones. hay dos comentarios que no, son como observaciones que tienen que ver con el presente gremial y por otra parte el presente futuro de la sociedad y de la salud como régimen de vida también. Y hay otras preguntas, hay 3 preguntas que tienen que ver con el momento, digamos, de que se conmemora. Uno que tiene que ver con la relación entre la burguesía y el Estado, digamos. Otro que tiene que ver con la relación entre lo micro y lo macro, que se genera ahí, y también con las fuerzas militares del momento. Voy a partir por lo histórico, digamos, lo que se conmemora, lo del pasado, para después podamos hablar de nuestro presente y futuro, en que yo no tengo las luces, pero sí a través de la palabra se pueden surgir algunas ideas. Respecto de la relación entre la burguesía y el Estado, digamos, la burguesía y las aristocracias, ellas les interesa mucho el Estado, ¿ya? Pero les interesa un Estado porque entienden, digamos, le interesa el Estado liberal. Ese es su Estado. El Estado liberal es que es un Estado que promueve y proporciona la seguridad policial, la seguridad para para que el capital pueda operar libremente. Y ese Estado liberal que no se inmiscuye en lo económico, que tiene poca injerencia en lo legal incluso, ese es el Estado que ellos necesitan y siempre van a luchar por obtenerlo, digamos. Por eso que están siempre, tienen 100% de votaciones, haya voto obligatorio o no, la burguesía va a votar si es que es democracia y si es que hay que votar la democracia, la votan, porque necesitan, digamos, tomar el control del Estado. Ese es lo que está en disputa, entonces, es esta otra figura del Estado, ¿ya? Que emerge en el siglo XX y que los va a tener, digamos, permanentemente limitados por lo que ellos llaman un exceso de legislación. Y que este Estado va a siempre tratar de sonsacarles, digamos, plusvalía a través de los impuestos a la renta, a través de una serie de legislaciones, etcétera, para mantener a este capital de alguna manera distribuyendo su beneficio. Entonces, lo que hay que tener claro es que la burguesía, en la medida en que tenga la hegemonía total del poder social, cultural, político, económico, etcétera, va a impedir por todas las vías las leyes sociales, la previsión social, digamos, solidaria, lo va a impedir, eh, pero cuando hay movimientos sociales fuertes, cuando está amenazada, cede, ¿ya? Entonces, lo que vemos en el siglo XX, digamos, la década del 20 y la década del 30, es un capitalismo que está siendo, digamos, bastante amenazado. Por una parte, por la revolución bolchevique y por un poder social que se ha constituido
que enfrenta a este capital, y por otra parte, entonces, la emergencia de este poder de Estado que va a tener que generarse, digamos, por la fuerza. Bismarck también es un autoritario, digamos. Acá tuvo que haber un golpe parlamentario, que es un golpe a la burguesía, no fue un golpe a Alessandri, porque Alessandri lo sacaron por un rato, después vuelve, va y viene a firmar la Constitución del 25, después se va y vuelve. Es decir, es un golpe a la burguesía, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en este momento es que la burguesía tiene un poder total, no se ha diezmado después de la dictadura. Y ese es el poder, es lo que yo he llamado en otros momentos la dictadura de la burguesía, a diferencia de la dictadura del proletariado. Lo que vivimos es la dictadura de la burguesía desde el 73 hasta la actualidad, con distintas modalidades en que el Estado, digamos, a través de políticas, digamos, de corte filantrópico, de una participación pasiva del pueblo a través de bonos, etcétera, logra hacer, de alguna manera, distribuir un poco el beneficio para paliar un poco la supervivencia, para asegurar la supervivencia de la población, pero el Estado, digamos, está muy debilitado actualmente y la hegemonía del poder social reside en la burguesía, ¿ya? Y en los resabios de una aristocracia tipo, digamos, conservadora, ¿no? Porque los valores de esa aristocracia conservadora que también tratan de estar presentes, tratan de revivir. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay que fortalecer el poder social. Hay que fortalecer ese poder social para poder, de alguna manera, entrar a disputar una parte, ¿no? Del poder en democracia. Tenemos que cuidarla. Y lo muy importante de este poder social es que podamos tener un control democrático de las Fuerzas Armadas. Ese es un elemento clave del poder social, porque el poder de la burguesía no hace nada sin la Fuerza Armada, y por eso que está siempre yendo a verlas al hospital, protegiendo todas sus leyes, ahora tirando todo lo que quieren la Fuerza Armada son su niño regalón, lo que usted quiera, mijito, yo se lo doy todo, porque para ella, digamos, es, como decía Marx, su brazo armado, pero es más que su brazo, es el corazón de su permanencia, especialmente en un tiempo en que la conciencia de los derechos es una realidad, ¿ya? Entonces, vivimos una contradicción entre una burguesía empoderada absolutamente de la realidad y, por otra parte, una conciencia de los derechos que vive y palpita en la comunidad y en la sociedad. Si necesita alguna factura de abril, dime, te haga el cambio, dando toda la facilidad. Y la loca le daba Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Ya? Pensé que había un Si se pudiera comentario. apagar para... No, sí, su micrófono abierto. Está conmigo, puta, ahora terminamos cagándonos la risa y comparando precios. El micrófono abierto parece que es María Patricia. Si lo pudieran apagar, por favor. Entonces, comprendiendo esta obstrucción, digamos, podríamos decir estructural, que realiza la burguesía y los resabios de la aristocracia a través del Estado y del Parlamento y de todas las instancias, digamos, se produce en Chile este golpe. Una hora, 2 horas, el teléfono con la loca, Ya. Dora, es Oye, René. Perdón, ¿Me puede avisar, por favor? ¿Ya le avisé? ya. ¿le echaste? Sí. Perdón, me dejé. Ya, no te preocupes. Estas Fuerzas Armadas entonces son
cuerpos, digamos, que no son antioligárquicos, ¿ya? Si bien no son pro movimiento popular ni movimiento obrero, son anticomunistas también, pero son antioligárquicas en ese momento, ¿no? Y comprenden perfectamente de que la seguridad nacional, la supervivencia de la nación incluso como libre, independiente, dependía de las reformas que se pudieran hacer a nivel de la salud pública y a nivel de la legislación social. Y de alguna manera comprendieron perfectamente que esta oligarquía estaba gobernando para el interés particular. ¿Ah? Y eso quedó claro con la dieta parlamentaria, que se oponen a eso en ese momento, y que todas las leyes que fueran a afectar sus intereses están siendo, digamos, dejadas de lado. Y por lo tanto, esta Fuerza Armada que tiene una conciencia antioligárquica, que tiene una conciencia nacionalista, y que de alguna manera están, digamos, también sufriendo la merma en la salud de sus conscriptos, de su ejército, en un tiempo, digamos, de nacionalismo en todo el mundo, especialmente, o sea, en Europa. Entonces ellas reaccionan y dan este golpe parlamentario, ¿ya? Que son muy diferentes a las Fuerzas Armadas que vamos a tener después, que son fuerzas que ante estas Fuerzas Armadas antioligárquicas se va a construir y se va a crear y se va a inventar otras Fuerzas Armadas por parte de Estados Unidos y de esta oligarquía, ¿ya? Hay que darse cuenta que incluso estas Fuerzas Armadas antioligárquicas son tan antioligárquicas que Alessandri, en su segundo periodo, Alessandri Palma, tiene que gobernar con un ejército civil, los civiles en armas, ¿ya? Que eran la UNA tricolor y las fuerzas civiles que marchaban por las calles armados, los civiles en armas, en el gobierno de Alessandri, el segundo Alessandri, porque no contaba con la incondicionalidad de la fuerza. Entonces, digamos, esta carencia o esta situación de falta de una fuerza que las ampare en sus intereses es lo que va a construirse a partir de la década del 50, ¿ya? Y especialmente después de la Revolución Cubana. Pero desde ya antes se estaba de alguna manera preparando para generar una fuerza armada ad hoc. Y estas son las fuerzas armadas que tenemos hoy día. Entonces, este poder social que tenemos que construir no es solo un poder civil, tiene que ser también un poder social que coopte las Fuerzas Armadas a la democracia y al poder civil, y al poder social civil. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es muy estructural también. ¿Mm? Por arriba y por abajo, por arriba y por la base. Me gusta hablar de abajo, es desde la base y por arriba, construyendo la democracia en todos los planos, y especialmente en estas fuerzas que sin ellas vamos a estar siempre amenazadas, ¿no? De hecho, el estallido social, o sea, y ahora las leyes, Nain Retamal, y ahora lo del tribunal militar sería ya catastrófico, o sea, lo que ha pasado con los conscriptos es que ahora se destapó, pero es que ha sido permanentemente una situación de ejercer el poder sobre el otro hasta sacarle su dignidad, digamos, hasta dejársela por el suelo. Entonces, tenemos que rescatar también un control democrático de la Fuerza Armada. Las tareas son titánicas y requieren de médicos colegiados, de intelectuales y de políticos que incluso estén dispuestos a dar la vida. O sea, en este momento es tan radical la situación que si tenemos gobernantes que le tienen miedo a la burguesía, no vamos a poder dar un paso adelante. O sea, en este momento es tan radical la situación que necesitamos sacrificarnos, digamos, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra vida, sacrificar
no tener miedo. No podemos seguirle teniendo miedo a esta burguesía, porque ya le tuvimos mucho, nos paralizaron, nos mataron a nuestros compañeros. Entonces, yo creo que el gremio médico tiene una legitimidad histórica y tiene, digamos, una legitimidad ética, ¿m? Que yo diría, a veces, yo la he cuestionado, en momentos en que estaba muy triste, he cuestionado incluso esto, cuando un médico me pregunta, por ejemplo, ¿qué decimos cuando los médicos jóvenes dicen que no quieren ser perdedores? Bueno, entonces yo ahí me entristezco y cuestiono la ética de este momento, ¿no? Porque si los médicos están preocupados de ser ganadores y no perdedores, entonces ya no tenemos, digamos, ninguna posibilidad de contar con esa digamos, eh, con ese grupo altruista eh, eh, que tiene, digamos, que hace del cuidado del otro su vocación, su vida y su camino, ¿no? Entonces, eh, por el interior, desde el interior del gremio médico, yo creo que hay un trabajo gigantesco para poder cooptar y poder incluso hacer un movimiento que yo siempre he echado de menos. Un movimiento desde el gremio médico, porque los pacientes no lo pueden hacer porque están disgregados, Entonces, si no es desde el gremio médico, no veo pero sí hay alames, hay muchos grupos que están siempre trabajando, tratando de transformar su realidad desde los niveles locales, desde los niveles grupales. Hay un potencial ahí, hay un potencial que habría que ir creciendo y poder eh, penetrar en la formación de los estudiantes. Hay algunas carreras en que no tienen sociología, no tienen humanidades, no tienen filosofía, no tienen historia. O sea, todo eso hay que rescatarlo, porque no puede ser que sea una carrera bioquímica como es mucho en este momento, ¿no? Entonces, es una carrera humanista, hay que rescatar lo humanista de esta vocación maravillosa, ¿no? Entonces, hay un trabajo que hacer por adentro y bueno, otros gremios, siempre los médicos logran cooptar otros gremios también, ¿no? Incluso los del derecho, los de derechos humanos, se puede ir armando una red y yo pienso que tiene que ser a nivel, como en ese tiempo, en ese momento, usando la categoría gramsciana, usé inteligencia, ¿m? Que son los intelectuales orgánicos, que no son intelectuales, digamos, abstractos, sino que los intelectuales orgánicos son los que, digamos, portan las claves del saber, de la sociedad, de la realidad y de la política, y que la pueden aplicar. Y estos intelectuales orgánicos los tenemos, pero están disgregados, están debilitados, y yo creo que como en ese tiempo habría que rescatar ese elemento. Yo no me hubiera atrevido a plantearlo aquí solo porque tú lo planteas, porque en otra ocasión lo planteé y se generó una resistencia tremenda, ¿ya? Porque en otras instancias no reconocen, ¿ah? Que ellos pueden jugar un papel o que no reconocen que hay necesidad de un movimiento o no reconocen que hay una pérdida también al interior, ¿ya? Pero también hay mucha riqueza y en ese seno de esta pérdida se puede ganar mucho terreno humano. eh, y bueno, mucho quedó de manifiesto en la pandemia, etcétera, ¿no? Ahora, respecto de lo micro y la relación entre lo micro y lo macro, profundizar, ahí es realmente muy interesante. Yo puedo plantear esto porque al mismo tiempo que tuve la oportunidad de hacer esta historia de la salud pública, también me metí por lo micro haciendo la historia de las visitadoras sociales, ya en este mismo periodo.
que trabajaron codo a codo con el estamento médico y aún más se comenzaron a meter en todos los ámbitos de la realidad social. A nivel empresarial, empezaron a educar a los trabajadores en todo lo que era la legislación social, en, no a nivel empresarial, sino que a nivel de las empresas, ¿no? Empezaron a trabajar a nivel de las mujeres, de los niños, de los dispensarios, pero el eje de ellas siempre estuvo en la salud, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí a nivel micro es que los médicos no están solos en esta caja y no están solos en los dispensarios, sino que están con estas mujeres que le están haciendo el contacto con el pueblo y que no solamente, los médicos no solamente están poniendo la ficha médica, sino que además estas mujeres les están entregando la primera información científica, entre comillas, que nunca es tanto, pero científica, digamos, lo más objetiva posible, de la realidad de la vida del pueblo. Ellas están contando y llevando al hospital el informe, ¿ya?, de la visitadora, donde cuenta lo que comen, cómo duermen, cómo viven y todos los problemas, digamos, de salud y de salubridad que están viviéndose en esos momentos. Entonces, en el concepto de asistencialidad, este concepto que a mí me gusta del Estado asistencial, tiene una connotación media arcaica el nombre, pero tal como lo definen en esa época, que es que se define el Estado asistencial por este concepto de la asistencialidad como profilaxia de la miseria. Entonces, este concepto de hacer la profilaxia de la miseria, de prevenir, de cuidar la habitación, la alimentación, los niños desde que nacen hasta que mueren, esta idea de cuidar la vida del ser humano eh, digamos, poder paliar la miseria, cuidarlo desde esa situación de miseria, develar esa miseria en primer lugar y después tratar de cuidarla y curarla. Esa es el concepto que permite la articulación entre lo macro y lo micro, ¿ya? Y esa es lo que nos falta también a veces hoy día, cuando uno dice la medicina familiar, no tenemos esa intermediación. Aquí a mí nunca me ha venido a ver a alguien que me conecte, digamos, salvo una amiga que me invitó ahora al yoga, pero no hay una articulación que podemos hacerla, que podríamos hacerla, ¿ya?, entre el mundo del dispensario en esa época del CESFAM ahora y, la, y, la, y, la, y el mundo popular o de los ciudadanos, de los pobladores. En esa época también había desde los dispensarios atención al domicilio, ¿ya? Entonces, si uno ve los cuadros estadísticos de esa época, uno ve, digamos, la atención a los asegurados, la atención a los indigentes y la atención a domicilio. Ese era el cuadro cotidiano. Entonces, no solamente hay una intermediación hacia el domicilio, hacia el otro, sino que además los médicos, las matronas, las enfermeras están yendo a los domicilios. Entonces, la casa, donde vive la vida y donde la casa, que es el dispensario, donde se cuida la vida, esa casa era común, se empezó a hacer común. Y ese es el éxito del sistema. Y yo me metí a estudiar a fondo a estas visitadoras sociales, tuve acceso a sus informes y todo, y ellas siempre estaban llevando toda esta información al dispensario, al hospital, al médico, al patronato. Estaba ella eh, educando, el médico le daba todas las indicaciones. Entonces, hay una política de género acá, ¿no?,
que es también la clave del éxito de la revolución. Hay una división, digamos, sexual del trabajo, pero es una división virtuosa, ¿no? En este momento, en el sentido de que todo este estamento profesional se siente, digamos, con la misión de realizar esta profilaxia y salvar al pueblo, como se decía, salvar la vida a los niños, a las mujeres, a los tuberculosos, y sacaron leyes que son increíbles, como la ley de medicina preventiva. Entonces, esa articulación es más bien desde abajo, pero también desde arriba, desde el Estado, esta división del país, la creación de aparatos centrales, ¿ya? Como los que yo les mencioné, una dirección central de la asistencia, ¿no? Nacional, una dirección central para la protección de la infancia, una dirección central de sanidad, una división del país en zonas sanitarias, que todo esto va a ser el germen después del Servicio Nacional de Salud que construyó nación. Entonces, desde arriba y desde abajo se está construyendo este Estado y esta nación nueva, al cual todos nos vamos a terminar entregando porque pasó a ser un proyecto de integración social, ¿no? Movido cada vez más por el ideario de la justicia y de la igualdad, crecientemente, que cristalizó en los años 60 y 70 con este ideario, y que comenzó con este proyecto, ¿no? Respecto del futuro, bueno, en historia sabemos que la historia se mueve con las luchas, ¿no? No estamos ciertos de que los seres humanos y los oprimidos van a luchar, ¿ah? Eh, pero de alguna manera en este momento las luchas, podríamos decir, han sido muchas, ¿ya? Han sido fuertes, pero han sido aplastadas. En este momento vivimos un momento triste en ese sentido, ¿no? Pero lo más complejo es que no han sido solo aplastadas por la bota de la represión, que ha sido brutal. También ha sido aplastada por el mismo pueblo, ¿ya? Al votar a las derechas, al votar en contra de una constitución que podría haber sido un cambio importante, a pesar de que tendría algunos elementos difíciles de hacer operativos, pero que era el gran proyecto de transformación, podríamos decir, política, ¿no? De este momento. Y el mismo pueblo la echa atrás. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando hay una hegemonía tan fuerte y tan radical de una clase, esa clase no solamente oprime, sino que además se transforma en un espejo. Entonces, el otro oprimido se da cuenta que el opresor, como antiguamente era el patrón de fondo, de alguna manera puede ser un protector, puede ser un modelo, puede ser, porque lo ve tan exitoso y tan fuerte, tan poderoso, que también se transforma en un reflejo de uno mismo cuando uno ya no se conoce, ni tiene proyecto, ni tiene poder social, cuando se está debilitado. Entonces, yo creo que sí, que hay un rol muy importante de los intelectuales orgánicos. ¿Mm? A eso le llamo partir desde cero, como partir desde lo poco que tenemos, ¿no? Tenemos intelectuales orgánicos que, que de alguna manera, aunque están también heridos,
pueden levantar voz, tienen todavía espacios legítimos. Hay también, digamos, un potencial a nivel territorial, de solidaridad, de, en los momentos difíciles, cómo se forman las ollas comunes, cómo trabaja la gente en los territorios, las mujeres. Hay un potencial ahí en el territorio. En las comunidades mapuches que también tienen su poder ancestral, su poder cultural, su amor por la tierra, su lucha, que también es una lucha milenaria, digamos, y que también está muy, muy derrotada, ¿no? Pero también ha caminado, ¿no? Esa lucha ha palpitado, ha seguido, continúa. Y hoy día claro, va a haber un problema. Supe por las noticias que iba a cerrar a un aserradero en Curanilahue, eh, con, bueno, va a afectar a muchas familias, pero también ese es una expresión de que el camino de las forestales está siendo minado, ¿ah? De alguna manera, por esta lucha. Entonces, eh, las luchas van a continuar, la historia no se va a poder terminar, ¿ya? Pero las luchas van a ser muy duras y van a ser aplastadas mientras no podamos constituirnos en un poder social, en un poder cultural, no mientras no tengamos prensa, mientras no tengamos radio, mientras no tengamos medios. Imagínense lo que fue la matanza de Santa María de Iquique, que fue una cosa total, un repliegue absoluto, digamos, de 10 años, pero después, ¿cómo se levantaron? Con un diario, el despertar de los trabajadores, una prensa, ¿no? Que uno ve esa prensa y dice, despertemos, despertemos de esta muerte. Y tenemos que levantar un poder social, cultural importante, hacer educación antitelevisiva, antimatinales. Las radios son maravillosas y podemos tener radios, radioteatros, radios comunales, en fin. Pienso que el futuro va a requerir sacrificios, requiere una intelectualidad orgánica que esté dispuesta a sacrificio. Eh, y poder comenzar, digamos, a identificar dónde podemos construir. Hay algunas iniciativas bonitas que acá en el sur se ven. Por ejemplo, ahora me incorporé a una red que se llama Economía Solidaria, solamente para observar. Me interesa más que observar lo que pasa ahí, y realmente son muchas jóvenes y jóvenes que se están en red generando una economía solidaria, otras formas de economía, apoyándose, buscándose trabajo mutuamente, eh, como, como lo hacían antes los gremios de artesanos, ¿no? Yo pienso que hay que, pues, potenciar todo lo que es artesano, eh, y poder formar gremios de artesanos ahí. Acá en el sur, lo artesano lo informal puede ser muy creativo, cuando no es pura venta de plástico y pura mugre, digamos, puede ser muy creativo. Podemos formar mercados artesanales y gremios también. Aquí están organizados los gremios de artesanos. Y eso hay que volver un poco a eso en el capitalismo más, eh, este capitalismo tan radical. Y bueno, el futuro, eh, si no es nuestro, por lo menos está abierto. Eso. Muchas gracias, María Angélica. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero hace rato también Dora, que es una de nuestra gente del Departamento de Salud Pública, nuestra secretaria,
tenía levantada la mano porque parece que también quiere decirnos algo. Dora, y yo creo que con eso terminamos. Si tú me lo permites, si no, es muy breve. Bueno, aparte de sumarme a las felicitaciones que han hecho muchos de los participantes en este conversatorio y decirle que para mí ha sido un honor escucharla porque leí su libro y me encantó. O sea, encuentro un libro que es indispensable para todos los que tenemos, interés en conocer el pasado, más o menos el presente y así vamos viendo, digamos, cómo podemos hacer un camino hacia adelante. Yo solamente quería enfatizar en la educación, pero su reflexión me encantó porque la profundizó, lo presentó muy, muy, muy potentemente, así que no tendría nada más que agregar, porque es súper importante que todo este sector que como usted mencionó, se ha puesto en contra del futuro de la gran mayoría del país, en el fondo es gente que ha estado al margen de la educación. Por lo tanto, tal como dice usted, es súper importante la intelectualidad orgánica y cómo somos capaces de llegar a toda esa población marginada de la necesaria educación que le va a permitir hacer el camino hacia adelante. Conocer sus derechos, claro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Dora. Angélica, muchas gracias nuevamente. Creo que ha sido un gusto haber conversado con usted, tener la posibilidad de conversar esta hora y media. Creo que quedan muchos temas más para seguir conversando. Yo creo que en distintos momentos nos vamos a poder seguir encontrando. Así que eso, agradecerle de parte del Departamento de Salud Pública, del Consejo Regional Valparaíso, del Colegio Médico, que nos haya dado la posibilidad de compartir con ustedes esta hora y media. Creo que ha sido una hora y media bastante rica, donde nos quedamos con bastantes ideas y temas para desarrollar. Muchas gracias. Gracias a ustedes que son una esperanza y que son tan plenos, ¿no? de idearios, de ideales y de vocación y de entrega. Así que esta esperanza, con esta esperanza me quedo, me voy y me lleno también de alegría de haber estado con ustedes y sigan adelante, mucha fuerza, que este camino los necesita y todos esperamos mucho de ustedes como siempre lo han entregado. Así que gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar y un honor para mí también estar aquí. Ok. Bueno, muchas gracias y de parte del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico, le agradecemos la participación de todos y todas en esta conversación. Habrán nuevos conversatorios más adelante, tenemos otras actividades programadas durante el año, así que van a ser cordialmente invitados e invitadas en su momento. Muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Chao. Feliz camino. Chao.